8 de la mañana, 13 minutos. Antes de continuar, veíamos recién una publicidad del Mercado San Miguel y yo le pasé a los operadores las fotitos que me está pasando el profe Vera, que tiene que ver con el Mercado San Miguel y con los trabajos que están haciendo. A ver si podemos ver esas fotitos. Dice, de a poco avanza la obra del Mercado San Miguel, las refacciones del mercado ya se colocaron, nos cuenta el profe Vera, los chapones por calle Urquiza y también por calle Ituzaingó. Por calle Ituzaingó también ya están haciendo la demarcación para colocar plantines, plantas, arbolitos. Dice, la primera parte ya está por donde ya marcaron y se está colocando los arbolitos. Ahí estamos viendo toda la foto. Esto dice que es en Ituzaingó al 100. También en calle Alvarado al 800 está la demarcación para colocar los árboles. El profe Vera es como varios oyentes televidentes que nosotros tenemos, nuestros móviles en la calle que nos cuentan todo lo que está pasando. Como todos los días, estamos para Capital e Interior. Estamos en FM Atlántida, la 93.5 de su dial. En Rosario de Lerma estamos en Cadena Visión, la 97.7 de su dial. En General Güemes, en Radio Visión, la 94.3 de su dial. En Rosario de la Frontera, en Cadena Atlántida, la 95.7 de su dial. En Metán, en Cadena Atlántida, la 95.9 de su dial. En Naguaray, en FM Mágica, la 104.5 de su dial. En Coronel Moldes, en FM Misoles, la 100.9 de su dial. Y en Tartagal, Mosconi, Cornejo y Vallivian, estamos en la 93.7 de su dial. Cronos Multimedios. También en duplex con televisión, estamos en la señal 2 de aire para Capital y alrededores, en la señal 2 de Frontera Visión para todo el departamento de Rosario de la Frontera y en las repetidoras del interior de Nortevisión Satelital. Estamos saliendo en Cerrillos, Campo Quijano, La Merced, Guachipas, Coronel Moldes, El Carril y La Viña. Usted también nos puede ver por teléfono, por computadora. ¿Cómo hace? Ingresa al Facebook o al YouTube y puede poner o TV Canal 2 Salta o Marcela Jesús. Allí hace clic y nos ve en directo. Y si usted es dormilón, dormilona, tiene cosas que hacer la mañana, no viene escuchando el auto y se tiene que bajar del vehículo, nos está viendo por televisión y tiene que salir de su casa, nos puede seguir viendo o escuchando a cualquier hora del día. ¿Cómo hace? Pone el Facebook o el YouTube, busca el programa de Buena Fuente y puede ver el programa de hoy y el de los días anteriores. Allí están todos los programas. Y si usted me dice, a mí no me importa nada el programa, yo no quiero ver al doctor Pedro Burgo, che, ¿qué está pasando en el tema laboral a nivel país, a nivel provincia? Lo puede ver solo a él. ¿Cómo hace? Ingresa a nuestro canal de YouTube, Marcela Jesús, que allí apenas termine el programa va a estar colgada la entrevista y está José Gaufín, el Colo Barreira, el Chino Villarreal y después de que termine el programa va a estar el doctor Pedro Burgos. Y si usted me dice, che, vos haces entrevistas muy largas, yo quiero solo las partes principales también la puede tener. ¿En donde? En nuestro TikTok, Marcela Jesús, que allí tipo 13 van a estar los cortes más importantes. Ahí vemos, por ejemplo, el senador Enrique Cornejo y después de las 15 van a estar los cortes más importantes del doctor Pedro Burgos. Y la entrevista completa, como siempre, va a estar escrita en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar. Usted nos puede ver, leer o escuchar donde quiera y a la hora que quiera. Estamos ya con el abogado laboralista Pedro Burgos, le damos los buenos días y felicitaciones por el Día del Abogado Laboralista. Doctor, ¿cómo está usted?
Bien, buen día Marcela, buen día a toda tu audiencia, muchas gracias por la invitación. Sí, hemos tenido una jornada en realidad de conmemoración, fue el lunes 7 de julio. El ¿Por día, qué se celebra el Día del Abogado Laboralista? ¿De se, dónde viene? sí, se conmemora en realidad, es Sí, un recuerdo muy doloroso, digamos, para la abogacía en general, la abogacía laboralista, ya que el 7 de julio del 77, entre el 6 de julio y el 10 de julio de sí, 1977, recordemos que era un gobierno de facto, un gobierno militar, ¿no es cierto?, que llevó adelante el secuestro de 11 abogados y abogadas laboralistas, muchos de ellos con su esposa. ajá. Entre los secuestrados estuvo el doctor Norberto Centeno, quien es autor de la Ley de Contrato de Trabajo, destacado abogado laboralista sindical también, de gremios sindicalistas, y fueron secuestrados, torturados, muchos de ellos asesinados, pero en general se recuerda la persecución, el exilio, la tortura y el asesinato de abogados y abogadas laboralistas que defendían a los trabajadores en aquellos momentos. Esto fue durante la época de la dictadura y el secuestro Exactamente. fue hecho por los militares. Exactamente. Tenemos que recordar también que el 6 de julio, el día anterior, se recuerda el Día de los Abogados y Abogadas Víctimas del Terrorismo de Estado, y el 7 de julio, en particular, el Día de los Abogados y Abogadas Laboralistas, en función de esto que había ocurrido, una situación trágica lamentablemente, y que se perseguía las ideas, ¿no? Claro. Que parecería que esto, la abogacía laboralista es una continuidad, generalmente se vuelve a generar situaciones donde se ataca a la abogacía laboralista, como lo estábamos viendo hace poco con las expresiones, lamentables expresiones del presidente Milei, que cada vez que quiere hacer una reforma laboral, ataca a la abogacía laboralista con distintas denominaciones y insultos, ¿no? ¿Qué fue lo último que dijo? ¿Cuándo fue? Hace unos días se volvió a expresar con la abogacía laboralista, diciendo que eran parte de una banda de caranchos, ¿no? Ujú. Que también señala, digamos, en un concepto extensivo, haciendo referencia a la justicia laboralista, de que quieren hundir de alguna manera al país, ¿no? Y lo que no se hace hincapié en esto es que cuando uno inicia una acción judicial es porque se han agotado todos los medios de conciliación, de diálogo, y lo que se debe exigir en ese juicio, obviamente, es un resarcimiento por el incumplimiento. Nadie hace un juicio si no hay un Por algo incumplimiento. que no tienes razón. Exactamente, lo mismo que pasa con los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en el sistema de riesgo de trabajo. Si uno llega a una acción judicial es porque las RT no han cumplido, la superintendencia no ha podido resolver ese conflicto y bueno, no le queda otra acción al trabajador o a la trabajadora que iniciar una acción judicial. Le decimos, Mavi, a la audiencia que está sentado con nosotros en nuestros estudios el doctor Pedro Burgos, abogado laboralista. Si usted quiere hacer una consulta, mandar mensajes, opiniones, fotos, textos, audios o videos, ¿a dónde lo puede hacer y de qué manera? 3875-012-350-3874-858-977. Doctor, usted hablaba de la época esta que estamos viviendo y, por ejemplo, a nivel nacional se han cerrado muchos organismos y en otros organismos se despidió gente que consideraron que ya no les servía, la motosierra que viene el Estado. Ahora, por ejemplo, se está por disolver Vialidad Nacional, entre otros organismos, el INTI, y la gente que trabaja así está con la incertidumbre de saber qué va a pasar conmigo. ¿Cómo ve esto que está sucediendo, doctor? Bueno, no está claro todavía el tema. Obviamente sí que se cierra ese organismo nacional. Hay aproximadamente, entiendo yo, 5.000 trabajadores, los cuales están pensando cuál va a ser su presente y su futuro, ¿no? Sí. También se habla de agencias que por ahí tomarían en parte las funciones que lleva adelante Vialidad Nacional, pero bueno, es una preocupación enorme. Seguramente va a haber una importante defensa sindical que ya están llevando adelante para proteger esas fuentes de trabajo, ¿no? Pero bueno, no hay un futuro porque una cuestión sería proponer un cambio, una modificación, que el personal que ya se especializó tanto tiempo, que lleva tanto tiempo dedicado en esa actividad, pueda servir para mejorar este servicio, generando de alguna manera la reincorporación en otra función de ese personal, ¿no? Pero siempre el personal es valioso, los recursos humanos son valiosos y justamente esa es la gran diferencia
que existen entre distintas ideas políticas, ¿no? Claro. ¿Cómo se interpreta el trabajo y la actividad de una persona dentro de un contexto del mundo laboral? Algunos lo interpretan como un costo, como este gobierno, y otros lo interpretan como la posibilidad de desarrollarse en plenitud dentro de un ámbito laboral, como lo plantean otras ideas desde el punto de vista del derecho del trabajo. Y además la gente que está del otro lado, muchos de los libertarios aplauden que se echen a personas de distintos lugares. Y hasta ahora, todos los que echaron tuvieron oportunidad de volver a trabajar, porque nosotros vemos que hay una recesión impresionante y al contrario, en vez de abrirse nuevas posibilidades para que esta gente se reincorpore o lo que fuera, ya sea en la parte privada, se está cerrando de todo, doctor, ¿no? Sí, Marcela, el tema que vos traes a la mesa es un dato muy importante que se refleja en el índice de desempleo, ¿no? El índice ¿Cómo de está el desempleo índice? ha crecido. Ajá. Ha crecido 0.2, estábamos en un 7,7%, actualmente en un 7,9%, lo que implica que hay aproximadamente 1.800.000 trabajadores desempleados. Es decir, que desde hace un año, porque podemos contabilizar que hace un año se promulgó la ley Bases, que generó una flexibilización en el derecho del trabajo. Flexibilizar, ¿qué significa? Limitar derechos y eliminar otros derechos. Sí. No significa una mejora, un progreso, una actualización en salarios, ni una actualización en mejoras desde el punto de vista del contrato de trabajo. Significa limitar y eliminar derechos. ¿Qué significó esa ley base? Prorrogar el periodo de prueba, eliminar indemnizaciones cuando el trabajador no estaba registrado. Es decir, que hoy en día un trabajador no registrado no tiene una compensación adicional por esos daños y perjuicios sufridos por no haber tenido obra social, aporte sindical, ART, ni siquiera haber estado acorde su salario a al convenio colectivo o a las paritarias de los sindicatos. Entonces, toda esa política ha generado que en un año crezca el desempleo. ¿Por qué? Porque para el empleador, lamentablemente, le resulta, desde el punto de vista económico, un menor aporte o pago por indemnizaciones laborales. Además, se puede echar la gente, se puede contratar como colaboradores, todas esas cosas pasaron, ¿no? Hay otras figuras que se incorporaron como el trabajador no dependiente, que puede contratar 3 trabajadores más y no existiría relación laboral, pero en realidad esa situación siempre va a ser muy complicada desde el punto de vista del empleador, porque en definitiva la esencia es que mientras exista la prestación de trabajo, relación de dependencia técnica, es decir, alguien que me dé las instrucciones, alguien que pague el salario y alguien pueda controlar mi tarea, dependencia técnica, económica y jurídica, va a haber relación laboral. Por eso, esa figura que trató de introducir como una flexibilización es un riesgo constante para el empleador, porque siempre va a existir relación laboral, siempre va a existir la relación laboral. Entonces, es una figura a tener mucho cuidado, los empleadores que crean que en esta figura están encontrando una solución mágica. No hay ninguna solución mágica, cuando hay relación laboral y en consecuencia habrá después un reclamo, ¿no? Ya sea en la parte administrativa o en la parte judicial. Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿Se quiso tratar otra ley laboral en los últimos días en el Congreso? ¿Cómo fue? En los últimos tiempos se tratan de discutir muchas situaciones, pero bueno, actualmente no tiene, digamos, una mayoría legislativa el presidente, ¿no? Lo último que se emitió y se dio a conocer fue un decreto donde se reglamentaba en parte lo que llamábamos el Fondo de Cese Laboral, ¿no? Que es una reforma introducida por la Ley Bases del año pasado, pero que tendría aplicación para las relaciones laborales desde el 9 de julio en adelante, siempre y cuando exista una negociación colectiva con los sindicatos. Sector empresario y sector sindical se ponen de acuerdo para modificar el convenio colectivo y reemplazar lo que es la indemnización por despido por un fondo de cese laboral. Hasta ahora ningún gremio, ningún sindicato ha expresado ninguna postura. ¿Y cuál es la diferencia entre el cese laboral y la indemnización por despido? La indemnización por despido está regulada en la Ley de Contrato de Trabajo, el artículo 245, que señala que en los casos de despido sin causa o en los casos de despido con causa, pero que finalmente no haya existido esa causa, el trabajador o la trabajadora tenga el derecho a una indemnización. ¿Cómo se calcula esa indemnización? Con el mejor salario del último año por cada año de antigüedad o fracción a 3 meses de antigüedad. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener como parámetro mi mejor salario para calcular mi antigüedad. En el fondo de cese laboral
es distinto. El empleador está obligado a realizar un aporte del 8% del sueldo mensual que abona al trabajador Sí. y depositarlo en una entidad bancaria. Ese es el fondo de cese laboral. Pero bueno, acá viene la incertidumbre. ¿Qué va a pasar con ese banco de acá a 10 años, 15 años, 20 años cuando se termine la relación laboral? Claro. ¿Quién va a administrar esos fondos? ¿Cómo lo va a administrar? ¿Cuál va a ser la actualización? ¿Quién me garantiza que me lo paguen? Porque no todas las relaciones laborales terminan con un despido. Muchas veces hay una jubilación, una extinción de común acuerdo, hay una causa para extinguirlo. Entonces, ¿qué pasa con ese aporte que hace continuamente el empleador? Si la idea era de este gobierno nacional no generar mayores costos laborales, con esta imposición del 8%, los empleadores están teniendo que abonar un 8%, si es que acceden a esta negociación colectiva, se implementa, ¿no? Pero bueno, el problema más grave acá es que a partir de los últimos días también se ha señalado que ese fondo que se va obteniendo de esa manera con esos aportes podría ser también a través de un fondo común de inversión, es decir, empiezan a intervenir los actores financieros. Y esto ya no ocurrió con la FJP, cuando se puso en manos de... Claro, recordemos qué pasó con la Exactamente. FJP. Bueno, era un patrimonio que generaban los aportes previsionales y administraban entidades financieras, que finalmente fracasó y tuvo que el Estado asumir ese pago, ¿no? Entonces, en este contexto, el Fondo Cese Laboral nos empieza a hacer ruido. Vuelvo al tema de la incertidumbre, que lo van a Sí. manejar hasta entidades bancarias, financieras, no sabemos qué va a pasar de acá a un tiempo. Se desaparecen con la plata y acá no pasó ¿Y nada. quién paga? ¿El Estado? No hay ninguna garantía que lo vaya a pagar el Estado. Y aparte no lo debería pagar el Estado, porque esto es una relación de carácter privado. También como novedad en esta desregulación laboral, señalan de que también el propio trabajador podría hacer su aporte, es decir, parte de su aporte para tener un mejor despido, lo que es una locura, una contradicción total, porque él no está obligado a pagarse su propio despido, sino que lo tiene que hacer su empleador. Entonces son ideas que no sé de dónde las extraen, pero generan una contradicción, y toda esta contradicción, ¿dónde va a caer? En un conflicto entre el trabajador y el empleador. Si la idea era reducir los litigios, lo están generando. Seguro, lamentable esto que está pasando. Y en Salta, ¿qué pasa? En la parte pública no se echaron trabajadores, pero ¿qué pasa con la parte privada? Nosotros tenemos, por ejemplo, la semana pasada me contaban que Metalnor echó a 26 empleados. Hay empresas que se formaron para trabajar con las mineras. Después, repentinamente, se le acabó ese trabajo, están echando empleados. En las mineras están echando empleados. Y vemos muchos negocios, yo veía, por ejemplo, el fin de semana, negocios que funcionaban en lugares donde pagaban alquiler y directamente pasaron a decir, nos fuimos a la nube. La nube es Internet. Entonces dice, estamos en Instagram, en Facebook, qué sé yo, compre por ahí, y justamente porque no se puede pagar el alquiler. Y eso significa también que quedan empleados en la calle, ¿no? ¿Qué está pasando a Sí. nivel salteño? A nivel minero te podría decir que lo que está generando por ahí desempleo es la falta de inversión, pero que ha recaído, creo, en un sector particular que son los proveedores, ¿no? Por ahí los que debían hacer la construcción. Claro. Hay muchos proyectos que han avanzado, tengo conocimiento, pero bueno, hay otras situaciones que ya se han ido culminando, por lo tanto genera un desempleo. Sí. Pero ahí también hay una situación importante que resolver, ¿no? Por ahí muchas relaciones laborales se encuadran dentro del ámbito de la construcción u otro convenio colectivo y no dentro del convenio colectivo minero, Sí. que tiene mayor salario que la construcción. Y Entonces hay- también empiezan a haber conflictos judiciales ahí, o conflictos o litigios en el reclamo. Pues no es lo mismo ser trabajador de la construcción que un trabajador minero que cobra un poco más que el trabajador de la construcción. Entonces eso ha repercutido, porque el desempleo podríamos medirlo, que se ha generado en la actividad principalmente de la construcción, de la industria y del comercio, como vos bien lo señalabas. Hay comercios que lamentablemente también con esta política de importación libre, ¿no? Genera también de que la industria local no pueda salir adelante y repercuta en una crisis o posible crisis, ¿no? Por ahí también se han iniciado algunos procedimientos preventivos de crisis para tomar medidas, por ejemplo, reducción de jornada, reducción de salario, a los fines de poder ir saliendo adelante con la actividad comercial que llevan adelante los empleadores. ¿Tiene idea de cuánta gente quedó sin trabajo en Salta en los últimos tiempos? No conozco estadísticas precisas, pero aproximadamente
podríamos decir que el desempleo también ha crecido un poco, digamos, ¿no? Sí, sí, por supuesto, lamentablemente. que no se tienen esto los también- números. Y otra cosa, por ejemplo, hay empresas que se dedican a la producción de elementos para comer. Dentro de los trabajadores hay unos que están dentro de ese gremio, pero por ejemplo la gente de la administración trabaja dentro del gremio de comercio, donde ganan menos que lo de la alimentación. Eso se puede hacer, ¿no? ¿Cómo es? Porque eso está sucediendo en Salta. Puede haber una actividad empresarial en la cual se crucen distintos convenios colectivos, ¿no? Va a Puede depender haber, de- puede haber. eso está permitido, porque esto me están preguntando. Sí, 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 sí. Hay Me algunas dicen, yo actividades que se- trabajo como contadora en una empresa donde a todos nosotros que estamos en la administración nos pagan mucho menos porque estamos dentro del convenio de comercio. Sí, eso puede suceder en algunas actividades comerciales donde un sector esté en un convenio, o sea, los trabajadores se rijan por un convenio colectivo y otros trabajadores en otro convenio colectivo. Va a Ajá. depender de la actividad de la empresa y cómo lleva adelante esa actividad, ¿no? O sea, puede ocurrir incluso también en el ámbito de la Está construcción. permitido. Sí, sí, en el ámbito de la construcción también puede ocurrir que dentro de la empresa existan trabajadores en un convenio y existan otros trabajadores mucho más protegidos en otro convenio y va a depender de la tarea que hacen los trabajadores. Lo cambio de tema. Ustedes hicieron una jornada, tenemos fotitos, Sí. tenemos flyers de la jornada. Esto es radio y televisión. Mientras el doctor va hablando, nosotros vamos mostrando, empecemos con el flyer para ver de qué se trataban. Si lo podemos agrandar un poquitito, lo agrandamos. ¿De qué fue esta jornada, doctor? Bueno, como vos bien sabés, nosotros desde hace tiempo hemos crecido en el derecho del trabajo a través de distintas actividades institucionales y gremiales que llevamos adelante, y eso generó la creación o la fundación de una fundación, valga la redundancia, sobre el estudio y la investigación del derecho social del trabajo, que se llama FIDES. Ajá. Hemos cumplido 2 años de vida y hemos llevado adelante muchísima actividad académica, muchísima actividad de estudio e investigación, y se consolidó ahora en una tercera jornada nacional que nos han visitado expositores de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Jujuy, todo el noroeste argentino, y hemos tenido adelante la posibilidad de actualizarnos en lo que es la prueba electrónica, ¿no? ¿Qué es eso? La prueba electrónica es un medio de prueba que permite incorporar al proceso judicial los mails, los correos electrónicos, los WhatsApp, lo que ¿Que pasa antes en las no redes estaba so- permitido? Estaba permitido, pero no tenía una profundización como lo está teniendo ahora y una relevancia como lo está teniendo ahora. Entonces, es necesario que como abogados y abogadas nos formemos en ese elemento de prueba, porque no solamente nos sirve en el ámbito del derecho del trabajo, sino en el ámbito penal, en el ámbito civil, en distintas situaciones. También hemos abordado todo lo que es la tutela del derecho colectivo, ¿no? Lo que está pasando con la tutela gremial, con los despidos que también se incorporaron en la ley base con el 245, que son nuevas situaciones o causas posibles de despido con causa cuando uno interviene en una medida de fuerza, ¿no? Que afecta Que a la antes parte sería gremial. sin causa, porque Exactamente. la medida de fuerza está permitida dentro de lo que son las leyes laborales. Dentro de un contexto limitado que siempre estuvo permitido y bueno, ahora expresamente se colocaron 2 situaciones cuando uno de alguna manera afecte la libertad de un compañero y que de alguna manera lo incentive a adherirse a la medida de fuerza, podría caer en alguna situación irregular. También hemos abordado otros temas como el riesgo de trabajo, todo lo que significa tener en cuenta también en el ámbito procesal local algunas situaciones especiales, jurisprudencia nueva, que nos permita avanzar en esclarecer las situaciones que nosotros reclamamos. Entonces, hemos tenido oportunidad, gracias a Dios, a salón lleno. Ahí tenemos las fotitos del salón y también unas fotitos de algunos de los disertantes de esta expositores. jornada. Hemos hablado también de inteligencia artificial en la abogacía, violencia digital. Hemos hablado también de teletrabajo, un tema que sigue siendo actual, que también Sí, puede estar relacionado con lo que vos me que decís, está ¿no? todo nuevo, ¿no? Vos me decías ahora que hay muchos negocios que pasan a la nube. Bueno, eso Sí. es parte del teletrabajo. El trabajo virtual, de plataformas. Ya no existe el ámbito físico donde se desempeña la tarea, sino que es en su propio domicilio, pero el empleador debe asegurar elementos mínimos, elementos de higiene y seguridad,
debe mantener la jornada laboral, no lo puede... Por ejemplo, yo suponiendo que dejo, bueno, no es mi caso, pero yo dejo de trabajar acá y tengo que hacerlo de mi casa. Bien. ¿Qué me tiene que asegurar el empleador? Si yo desempeño tareas desde mi casa, primer lugar, elementos de higiene y seguridad. Por ejemplo, una silla ergonómica, ergonómica, que me permita a mí llevar adelante la tarea con las menores posibilidades de que yo tenga una enfermedad profesional o algunas situaciones. También matafuego, que esté acondicionado el lugar donde yo voy a estar, tiene que asumir los gastos y los servicios de electricidad, o sea, tiene de que gas, acondicionar etcétera. mi casa. Parte de mi casa sí, debe controlar, porque es el ámbito de trabajo. Si yo tendré el ámbito físico de mi trabajo, debe estar en condiciones para prestar tarea. Lo mismo pasa dentro del domicilio y esos gastos son a cargo del empleador. Y lo importante en el teletrabajo son dos situaciones especiales. Uno que se llama derecho a la desconexión. Si yo voy a una empresa y termino a las 20 horas, yo marco y a me las voy. 20 horas basta, no me pueden llamar 20 y 10. No me pueden llamar a las 20, no pueden enviar, no pueden exigirme una respuesta. Podrán enviarme pedidos y todo eso, pero yo lo voy a contestar cuando inicie mi jornada al otro día. Sí. No, es que porque no yo estoy tengo conectado obligación virtualmente. de contestar ahí en ese momento, Es ni más, nada de eso. estoy exento de cualquier tipo de sanción o represalia que pueda tomar el empleador respecto a esa situación en particular. Y además también un tema muy importante, porque el teletrabajo de alguna manera ha tratado de estimular esta posibilidad de trabajo después de la pandemia y durante la pandemia, generando el reconocimiento de un derecho que se llama el derecho al cuidado. ¿Qué significa esto? Si yo tengo a cargo una persona mayor o hijos menores o por alguna situación a algún familiar que vive en mi domicilio, mientras yo cumplo esas tareas virtualmente en mi casa, puedo interrumpir la tarea para cumplir con esas tareas de cuidado. Llevarlo a mi hijo al colegio, ¿Está eso darle la previsto? medicación. Sí, está previsto en la ley de teletrabajo. Pero si yo trabajaba afuera, no estaba previsto, entonces ¿cómo Acá hay dos no situaciones. me podía salir para darle de comer al jubilado. Exactamente. Hay dos situaciones. El teletrabajador puede ser teletrabajador desde el inicio de la relación laboral. Entonces, se coordina, se aclara toda esa situación, en qué horario interrumpo la tarea, en qué horario la vuelvo a retomar, cuál es la situación. Y en otros casos que el teletrabajador accedió voluntariamente de dejar de ser trabajador físico, digamos, ¿no? De ir todos los días a la empresa y accede por una situación particular a una posibilidad de modificar esa prestación de tarea y pasar a ser virtual. En ese caso también tendría la posibilidad, si no se adapta o hay una situación excepcional, de revertir la situación y volver a la empresa a trabajar, el derecho a la reversión. Entonces son tres elementos importantes en el teletrabajo: el derecho a la desconexión, el derecho a las tareas de cuidado y el derecho a la reversión, que se aplica solamente en el caso cuando yo inicié mi tarea como trabajador yendo todos los días a la empresa, después se modifica ese contrato de trabajo voluntariamente y paso a ser trabajador virtual, tengo la posibilidad, si hay una situación excepcional, de volver a mi puesto de trabajo físico. Y si no me lo dan, la posibilidad de extinguir el vínculo con un reclamo indemnizatorio, ¿no? Muchas cosas para rever seguramente en las nuevas situaciones de trabajo, en la nueva realidad que vivimos y en la nueva crisis que nos ajusta a todo y mucho más a los trabajadores porque es el hilo más finito, ¿no? El hilo más finito y que en estas situaciones estamos viendo que no se está generando mayores puestos de trabajo como lo presuponía las modificaciones laborales, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con lo que se va a discutir en el ámbito y acá nos ponemos en manos de nuestro representante legislativo porque las herramientas que se le dieron no generaron ninguna mejora. Claro, todo lo que aprobaron la ley base hasta ahora no resultó nada, sino muy por el contrario para los trabajadores. Exactamente. Gracias por venir, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Saludo a toda la audiencia. Era el doctor Pedro Burgo, abogado laboralista, que nos cuenta que lamentablemente cómo aumentaron la cantidad de despidos, qué es lo que pasa con los convenios, qué es lo que se quiere hacer ahora con la supuesta indemnización, con las jubilaciones y demás. Si usted se lo perdió, si recién se despertó, recién prendió la radio
o la televisión, lo va a poder ver. ¿En dónde? Va a estar publicado enseguida en nuestro canal de YouTube Marcela Jesús. Las partes más importantes a partir de las 13 en el TikTok Marcela Jesús y escrito completo en nuestra página web elexpresodesalta.com.ar.